que me propone hacer esto, hablar sobre Rubén como personaje de su propia vida. Entonces le tomé la apuesta y acá estoy con el resultado que quiero exponerles a ustedes. Yo veo que existe un pudor en el artista en general, y ese pudor ante su obra estriba en que su obra desnuda a su alma, y hay que exponerse. Uno se expone en el cuadro, uno se expone en el poema, uno se expone en lo que escribe. Siempre se perfila al personaje que escribe. Esto es válido para toda expresión de la interpretación de la realidad. La poesía no es ajena al fenómeno de la exposición. No obstante, todo ser manifiesta una percepción única de la realidad, por lo que esa visión, desde su sitial de vida, nos mostrará su personal punto de vista, así como su común denominador con el resto de las personas que componen la red de sustentación humana que se forma gracias a ese espíritu gregario que tenemos y que nos conforma como sociedad, ¿no? Rubén Vela no es ajeno a este fenómeno y vamos a detenernos un poquitito en la obra de Rubén y a perfilar quién es Rubén en su obra. Si bien la obra de Rubén, como sabemos, tiene diversidad de poemas expresados desde sus años mozos allá por 1953 hasta hoy, más de 60 años de distancia, en realidad su obra es un único motivo con múltiples matices. Es que la obra de Rubén es una expresión de sus vivencias interiores que no oculta nada. Yo diría que Rubén no teme escándalos. La continuidad expresiva de su obra responde a su continuidad vital. Su infancia y su adolescencia fue contenida por la vida campestre, que le mostró un campo amplio e ilimitado, como son las pampas, donde cabalgaba a su guisa realizando las tareas de la jornada. Esto posibilitó la expresión de su espíritu de libertad, que tuvo siempre en muy alto valor. Veamos su relato al respecto, que nos cuenta Rubén. Nos dice: aprendí todas las faenas rurales en mi niñez. Se usaba el arado Triunfo, tirado por 6 caballos, que yo reconozco manejaba diestramente. Fin de cita. La llaneza del hombre de campo aportó en él la sencillez expresiva con que lo conocimos. Así se hizo hombre de pocas palabras, pero certeras, justas, precisas. Un hogar que reunía personajes importantes de la cultura y un padre encaramado en la cúspide del bel canto, le dieron dimensión de altura y de extensión cultural, proponiéndole metas que exigen preparación meticulosa y esfuerzo permanente. Lo cito: las tareas de la siembra, la cosecha, la paciente armazón de las parvas en el verano caliente de Santa Fe, las alternaba con mis largos periodos en Buenos Aires y con el deslumbramiento siempre repetido de los amigos de mi padre. Margarita Silbu, que representaba un dramón llamado Madame Capet en el Odeón, y me hacía sentar en una pequeñita silla de paja entre bambalinas, desde donde veía casi en sollozos el rapto del delfín de Francia y la muerte de María Antonieta. Luego recuerdo a Marian Anderson cantando blues en mi casa, con Leonard Warren, o la tertulia del Café Ateneo, en donde se reunían Enrique Muiño, Alejandro Casona, Ángel Magaña, tan joven, y otros recordados artistas nacionales. Fin de cita. Esto significó para su espíritu un desafío indeclinable. Supo lo que significa ese plus del don que no puede obtenerse por esfuerzo. Su padre, Antonio, había sido dotado de una voz privilegiada y un arte espléndido, al punto de ser valorado como uno de los mejores tenores de su época. Esto le permitió reconocer la valía del don. En su particular situación, el don también le fue concedido, pero no en el canto, que nunca pudo domeñar, sino en la expresión poética. Es así que comienza a escribir en su juventud.
Sus compañeros del servicio militar aún hoy lo recuerdan componiendo versos durante las largas guardias de Puerta 6, en Campo de Mayo, en la unidad donde realizó su servicio militar. Nos cuenta el mismo Rubén. Dice: en el 48, al hacer el servicio militar en la Escuela de Aspirantes Oficial de Reserva en San Miguel, me llevé solamente 2 libros, Whitman y Novalis. Fin de cita. Es hacia 1953 que escribe Introducción a los días, donde ya se perfila su tono intimista con profunda preocupación metafísica. Su tono es ya desafiante y osado, cuando aún no perfila la trama que sostiene al fenómeno humano, pero la busca. Nos dice: ávidas manos esperan por los días para abrir las puertas de la angustia. Fin de cita. Desde sus primeros escritos, Rubén Vela abarca la realidad con sus poemas, coincidiendo así con la afirmación de Lewis, quien sostuvo que el lenguaje poético abraza la esencia de la realidad. Es que Rubén utiliza el poema para perforar la coraza mental que bloquea la posibilidad de comprensión de la verdadera esencia humana. Nos dice, por ejemplo: nadie tuvo la culpa. Para su inmenso amor, la casa era muy chica. Su amor, una ventana, más grande que la casa. Una ventana en libertad. Fin de cita. Vemos aquí su modo de vincular el amor con la libertad en una díada actuante, donde la dimensión es sobrepasada en un surrealismo verbal. Él mismo vive esa presencia del conflicto resuelto en esa historia. Es su propia vida la que transita en sus versos. Hoy Rubén Vela, con sus 88 años, sigue inquiriendo por el insondable misterio de la vida. En su infatigable afán por descifrar el enigma del universo, insiste con nuestra experiencia humana más nutriente, nuestra relación con el otro, con los otros. Sabe que ese segundo tiempo en el aprendizaje humano está en el descentrarse alrededor del otro, del hermano, del amado, del extraño, del desconocido. Pero también experimenta ese tercer tiempo en el ascenso espiritual que nos sobrecentra alrededor de una comunidad inabarcable. De este modo, hoy Rubén nos vuelve a llamar la atención sobre ese ser social que sufre y se debate en miríadas de personajes. Es así que nos dice en Advertencia, uno de sus más recientes poemas: el peor no tiene casa. ¿Quién destruyó su casa? El peor no tiene ropa. ¿Quién le robó su ropa? El peor no tiene pan. ¿Quién le quita su pan? Tiene hambre de día, tiene hambre de noche. ¿Quién llevará su muerte? Fin de cita. En este reciente escrito, el peor resulta ser el sufriente humano que nada tiene, al punto que en I mayúscula inicia su mención. Lo escribe con minúsculas, peor. Es un desposeído, un instrumento, dado su nombre por su función menor e indestacable. Es el insignificante pero necesario ejecutor de las tareas. Y se compadece por él arrojándonos preguntas. Dice: ¿quién destruyó su casa? ¿Quién le quita el pan? Pregunta Rubén. Estas preguntas nos las hace a nosotros, no a los políticos ni a las mega empresas, quienes se encargan de organizar la masificación y para quienes el peón es solo una unidad productiva o un voto en una urna. A su vez, él mismo se siente el peón. Nos muestra que cada uno de nosotros es el responsable directo. ¿O acaso los detentadores del poder que usan al peón no son también ellos a su vez seres humanos? Rubén Vela, en su poema, nos está haciendo cargo de los estragos, porque todos conformamos esta red que a su vez sustenta y asfixia. Quiere sacudirnos para que reaccionemos de una buena vez. Nos endilga su hambre, su permanente situación de abandono, su destino sombrío, acuciado por la muerte, sin cobrarse objetivos. Mas como no existe acción sin reacción, Vela nos anticipa la dirección que tomará el proceso, la inesperada reacción del poder más fuerte, de la energía más poderosa que existe en el universo, el estallido del amor.
Y Rubén Vela entonces prosigue con este verso, diciendo, cuidado con el amor, con la fuerza de ese amor. Cuando ese amor reviente, el peón será hombre de incendios, reclamará su casa, sus ropas y su pan, aprenderá su nombre y bautizará las cosas de otro modo, con palabras que nunca hubiese deseado escuchar. Fin de la cita. Hemos olvidado, o tal vez simplemente desconocemos, que los humanos somos interdependientes, que todos somos responsables de todos, que la sociedad no es una mera suma de individuos. Es en este sentido en el que Rubén anuncia la ruptura de la contención por acumulación de esa energía potencial creciente en las comunidades sufrientes. Y nos aclara que esa energía contenida es nada menos que el amor, que se expresará con la violencia del agua que se desboca en un dique quebrado. En esta reacción, el insignificante peón será miríadas y modificará la vida. Rubén nos dice, bautizará las cosas de otro modo. El amor será su arma más poderosa. Y luego sigue, encarándose como maestro, como vidente, como guía del pueblo. Dice, hijo mío, mi pueblo, ni la pobreza te pertenece. A pesar de tus manos rudas, a pesar de tus días vacíos, y sin embargo, nada te pertenece. Fin de la cita. Dirigiéndose ahora directamente al sujeto de la acción, al peón en posesión del cambio, le advierte, ni la pobreza te pertenece, nada te pertenece. Esta es la advertencia del título del poema. En verdad no tenemos nada, ni siquiera este cuerpo nos pertenece ni nos representa cabalmente. El que detenta el amor creerá ser el elegido, pero no, ni él ni nadie. Nos advierte por nuestro ego, nuestra peligrosa mente que nos traicionará si no estamos atentos. Recordemos su cita en aquellos versos de sus años de madurez. Nos dice, defiéndete de ti. Nos alerta del peligro que en todos acecha por la precariedad habitual del manejo del ego. El ser que somos debe ser el jinete que domina al caballo, que es el ego. Este es el verdadero desafío que posibilita la eficaz acción de nuestras vidas. Este ego es el que pretende todo, al que nada sacia, si no se lo domina. Es por eso que Vela nos previene recordándonos que de esta realidad tangible hoy nada nos llevaremos, nada es nuestro verdaderamente, a pesar de tus manos rudas, a pesar de tus días vacíos. En una segunda parte, el poema consta de 5 partes, nos dice, palabras a mis hijos, yo que los tengo, yo que he sido el enloquecido del amor, el instrumento de ese amor. Dice, para amar no basta otro cuerpo, hay que saber lo que se ama. Te amé a ti, hijo mío. Hijo mío, mi pueblo, cuando tuve hambre, pensé que dejar de tener hambre era la libertad. Cuando tuve sed, pensé que era la sed. Oh, hijo mío, mi pueblo, ¿qué es la libertad? Fin de la cita. En estos versos, Rubén se dirige nuevamente como maestro a sus hijos, en primera instancia a los propios y luego en forma genérica a su querido pueblo africano. Para destacar esta forma se refiere a hijo mío, mi pueblo, dice, ¿no? Solidarizándose plenamente con él. Retoma los versos compuestos en 1971 en su poema Una historia, donde realiza un detallado estudio del significado y del proceso de obtención de la libertad, mostrándonos nuevamente que la libertad es también una infinitud inalcanzable, que tiene escalones para subir a su cielo. El hambre fue una meta, luego lo fue la sed y así sucesivamente. Esta escala interminable le hace decir, ¿qué es la libertad? Veamos la sucesión que Vela plantea. Primero la carencia extrema, luego la libertad y en tercer tiempo las exigencias para lograr un cambio social necesario. Y ahí nos dice, debemos hablar alto, y eso no es fácil. Hablar alto, y hay que hacerlo por los que no hablan, aunque a veces no basta el poema.
hablar de lo breve, lo mensurable, lo finito, y hablar del reino de lo inmensurable, de la brevedad sin términos. Fin de cita. Nos propone abogar por el pobre, por el indefenso, por el peón, personaje de su historia, defenderlo, promocionarlo, asistirlo. Esto significa promocionar el verdadero espíritu humano en lo social. Es por eso que nos pide hablar de lo breve, lo inmensurable, lo finito, detalles que constituyen la cotidianeidad, que es lo corriente, lo necesario. El salario, el respeto, es de todos los días, como la respiración. Cada inspiración y expiración constituyen lo breve pero necesario. Rubén nos conmina a ocuparnos de ese detalle del que depende la vida, sin perder de vista la infinitud que todo lo abarca y que da sentido al universo. La brevedad sin términos. Aquella trama que todo lo sustenta y que constituye el reino. En la cuarta parte de su poema, ensayo, nos dice: para eso nací, oh sofocación. ¿Ha de bastar hablar de mí mismo para hablar de los demás? Y sin embargo, soy el único hombre que conozco y habito. Fin de la cita. La reflexión pasa ahora por su persona, en tributo a la realidad interior de cada uno de nosotros, los humanos. Establece este humanismo propuesto en los 4 tiempos anteriores como meta personal de cada uno, objetivo vital, insoslayable. También nos hace ver que la diversidad puede o no estar implícita en cada uno, pues real y cabalmente nuestro ser es el único ser que abarcamos y precariamente conocemos. Esta reflexión nos conmina a la humildad con que debemos dirigirnos en nuestra expresión, reflexión y exigencia. Completa este alegato con la quinta parte, reiterando: el peón no tiene nada, le han robado su canto, solo tiene el inmenso amor que le brota furioso de su cuerpo. Lo que ahora recalca es la pérdida del canto, la alegría, pero conserva el amor como reserva de infinitud en su alma. Ese amor se revela furioso en su cuerpo, manifestándose del mismo modo que el mar en feroz tormenta. Lo realmente novedoso de este análisis de Vela es que plantea que las fuerzas destructivas que atacan a lo represivo son expresión de una faceta del amor. Habrá que rever ese tema en nuestra conducta diaria, estar atentos a ese fenómeno. Acostumbramos a percibir al amor como dulzura, encantamiento, pero no como energía poderosa y transformante con matices singularmente destructivos. Esta realidad constituye la advertencia que Rubén Vela nos acota. Debemos estar atentos. Sintetizando su periplo como poeta al servicio del humano personaje que vive, sufre, ríe y llora, nos dice: el poeta ha escrito otro libro, es decir, ha puesto de nuevo los pies sobre la tierra. Ha intentado dar a la palabra juventud en su vejez, vitalidad en su cansancio, alegría en su tristeza, amor donde falta amor. Y aquí el desenlace de todo el esfuerzo de su vida que se condensa en su obra como su historia viva, sus angustias, sus penas, su percepción del valor del ser americano y su fe en él y su compromiso